Bienvenidos una vez más a su canal favorito. Soy, y estoy emocionadísimo de estar aquí con ustedes hoy. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día fabuloso, lleno de alegría y buenas vibras. Y bueno, si están aquí, ya saben que les espera algo jugoso, algo que les va a dejar con la boca abierta y posiblemente con el corazón latiendo a 1000 por hora. Hoy, amigos, vamos a sumergirnos en un tema que ha sacudido a la farándula internacional, un bombazo que ha dejado a todos boquiabiertos. Prepárense porque hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, los protagonistas de Love is in the Air. Y no estoy hablando de un nuevo proyecto, ni de una película. Estoy hablando de la noticia que conmocionó al mundo el 14 de julio de 2025. La impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. Así es, gente. Y créanme, la sorpresa fue mayúscula incluso para mí. Antes de que sigamos y para que no se pierdan nada de esta historia, que promete ser un torbellino de emociones, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún vídeo, porque créanme, se vienen cosas muy interesantes. Y por supuesto, denle un buen like a este vídeo. Así me ayudan a saber que les gusta este tipo de contenido y que quieren más, y yo, por supuesto, les daré más. Así que sin más preámbulos, arranquemos con la historia. Empecemos por el principio, ¿verdad? Para entender la magnitud de esta noticia, tenemos que recordar un poco el contexto. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de los actores turcos más queridos y reconocidos a nivel mundial, se conocieron y enamoraron en el set de Love is in the Air. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Y bueno, ¿quién no se enamoró de Eda y Serkan, de su amor, sus peleas, sus reencuentros y sus momentos de complicidad? Era imposible no ser fan de ellos. La serie fue un éxito rotundo, un fenómeno global. Y con el éxito de la serie, llegó la especulación. Los rumores de romance entre Hande y Kerem inundaron las redes sociales y los medios de comunicación. Los fans, con el corazón latiendo a 1000, soñaban con que ese amor ficticio se convirtiera en realidad. Y oh sorpresa, así fue. Después de mucho tiempo de idas y venidas, de rumores y desmentidos, Hande y Kerem confirmaron su relación. Y el mundo entero estalló de alegría. Era como si el cuento de hadas de Eda y Serkan se hubiera materializado en la vida real. Fotos juntos, declaraciones de amor, viajes románticos. Eran la pareja perfecta. Eran la envidia de muchos y la inspiración de otros tantos. Y así fue como pasaron meses, incluso años, y la pareja seguía consolidándose, creciendo. Los fans creíamos en un amor eterno, en una relación sólida y duradera. Veíamos fotos, entrevistas, eventos a los que asistían juntos, y la magia seguía intacta. Parecían más enamorados que nunca. La verdad es que en un mundo lleno de relaciones fugaces y de amores mediáticos, Hande y Kerem parecían ser la excepción, la prueba de que el amor verdadero sí existe. Y entonces llegó el 14 de julio de 2025. Un día como cualquier otro, al menos hasta que las redes sociales explotaron. Los medios de comunicación comenzaron a replicar la misma noticia: Hande Erçel y Kerem Bürsin sorprenden al mundo con. Y aquí es donde la historia da un giro de 180 grados. La noticia no era una buena noticia. No era un anuncio de compromiso, ni un nuevo proyecto juntos. No. La noticia, la impactante noticia, era su separación. ¡Bum! La noticia cayó como un balde de agua fría sobre todos. Los fans incrédulos no podían creerlo. ¿Cómo era posible? Después de tanto tiempo, de tanto amor, de tanta complicidad. ¿Cómo podían haber llegado a esto? Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de incredulidad, de decepción. Los hashtags #Hande Kerem y #Adios en Calcapimi se convirtieron en trending topics mundiales. La información al principio fue escasa y confusa. Algunas fuentes hablaban de diferencias irreconciliables, otras de desgaste en la relación, algunas incluso especulaban sobre terceras personas. Pero lo cierto es que nadie, absolutamente nadie, sabía a ciencia cierta qué había pasado. Hande y Kerem por el momento habían optado por el silencio, por no dar declaraciones. Querían proteger su privacidad y, por supuesto, la de su familia. La prensa rosa, como era de esperar, se lanzó a la caza de la primicia. Los paparazzi acechaban a la pareja intentando capturar alguna imagen,
alguna declaración, alguna pista que revelara el motivo de la separación. Los fans por su parte se dividieron. Algunos culpaban a uno, otros culpaban a otro, pero lo cierto es que el dolor era generalizado. La ruptura de Hande y Kerem era como el fin de una era, el final de un sueño. Y así pasaron los días, las semanas. La noticia de la separación de Hande y Kerem siguió siendo el tema de conversación en todos lados. Los fans esperaban ansiosamente alguna declaración, alguna explicación. Pero, como les dije, la pareja mantenía el silencio. Quizás estaban lidiando con su dolor, quizás estaban intentando encontrar la mejor manera de comunicar lo sucedido. O quizás simplemente no querían dar explicaciones, querían cerrar el capítulo de su historia y seguir adelante. Lo que sí se sabe es que después de un tiempo comenzaron a circular algunas versiones, algunos rumores, algunas especulaciones que poco a poco fueron tomando forma. Y aquí es donde la historia se pone más interesante, porque los rumores fueron cambiando, la verdad. Inicialmente, como les dije, se habló de diferencias irreconciliables, de desgaste en la relación. Pero luego comenzaron a circular rumores sobre infidelidad. Sí, amigos. Según algunas fuentes, Kerem Bürsin habría tenido una relación paralela con otra persona. Esta información, obviamente, no ha sido confirmada ni desmentida por ninguna de las partes, pero ha generado aún más polémica y debate. Los fans ahora se dividieron aún más. Algunos defendían a Hande, otros defendían a Kerem, pero la verdad es que nadie tenía la verdad absoluta. Lo cierto es que la separación de Hande y Kerem fue un golpe duro para todos, para sus fans, para la industria del entretenimiento. Se hablaba de un futuro incierto, de un posible impacto en la carrera de ambos actores. ¿Cómo iban a afrontar sus próximos proyectos? ¿Cómo iban a lidiar con la prensa, con los fans, con la presión mediática? La verdad es que nadie lo sabía. Sin embargo, y a pesar de todo el dolor, la tristeza y la decepción, la vida siguió. Hande y Kerem con el tiempo se han recuperado, han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Han protagonizado nuevos proyectos, han conocido a nuevas personas, han intentado rehacer sus vidas. Y aunque su separación fue un duro golpe, también demostró que el amor, a veces, no es suficiente. Y aquí viene la gran pregunta, ¿qué podemos aprender de esta historia? ¿Qué lecciones nos deja la ruptura de Hande y Kerem? En primer lugar, creo que nos enseña que el amor, por mucho que lo queramos, no siempre es para siempre. Las relaciones, como la vida misma, están llenas de cambios, de altibajos, de desafíos. Y a veces, por más que lo intentemos, no podemos evitar que el amor se termine. En segundo lugar, creo que nos enseña la importancia de la privacidad, de la protección de la intimidad. Hande y Kerem, a pesar de ser figuras públicas, intentaron mantener su relación lo más alejada posible de los focos mediáticos. Sin embargo, la presión de los fans, de la prensa, de las redes sociales, fue muy fuerte. Y quizás esa presión, esa exposición, pudo haber afectado su relación. En tercer lugar, nos enseña que debemos respetar las decisiones de los demás, aunque no las entendamos. Hande y Kerem, por más que hayan decepcionado a sus fans, tienen derecho a tomar sus propias decisiones, a elegir el camino que quieren seguir. Y nosotros como fans debemos respetar esas decisiones, aunque nos duela. Y finalmente creo que nos enseña que el amor, aunque a veces termine, siempre deja una huella, una cicatriz, un recuerdo. Hande y Kerem, a pesar de su separación, siempre serán recordados como la pareja que nos hizo soñar, que nos hizo creer en el amor. Y eso, amigos, es algo que nadie les podrá quitar. En definitiva, la historia de Hande y Kerem es una lección de vida, una muestra de que el amor, a veces, puede ser efímero, pero también, de que la vida sigue, y que siempre hay que seguir adelante sin importar las circunstancias. Y con esto, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. ¡Guau! ¡Qué historia! Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante, informativo y entretenido. Sé que a veces es difícil hablar de estas cosas, especialmente cuando involucran a personas que admiramos y queremos, pero creo que es importante conocer las historias completas y comprender, en la medida de lo posible, lo que sucede detrás de las cámaras. Ahora bien, ya que llegamos hasta aquí, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya parecido fascinante y que hayan disfrutado tanto como yo al prepararlo. Me encanta saber que están aquí, que me acompañan en cada aventura y que son parte de esta gran familia. Y ahora, la parte más importante. Quiero saber sus opiniones. ¿Qué piensan de todo esto?
¿Qué opinan de la separación de Andy y Kerem? ¿Creen que hubo infidelidad? ¿Qué lecciones les dejó esta historia? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan, así que no se queden con nada. Comenten, comenten, comenten. Y por supuesto, no se olviden de darle un buen like a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con todos sus amigos, con todos los fans de Andy y Kerem, con todos los que quieran saber más sobre esta historia. Y por favor, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Así me ayudan a crecer y a seguir creando contenido que les guste. Muchas gracias por todo. Les mando un abrazo enorme. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.